Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Viví de tu profesión. Hoy estamos con la genia de Susana Casal. Ella es comunicadora y mejor que nadie sabe cómo comunicar aquello para que hagas valer tu trabajo. Este episodio lo llamamos Hace brillar tu trabajo. Bienvenida, Susana Casal. Muchas gracias, Vero, qué linda introducción. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, un poco resfriada, así que esa es la vocecita que escuchan, pero vamos a dar todo el amor. Bueno, más allá del resfrío, igualmente la comunicación trasciende, así que nos vamos a meter un poquito en el mundo de las comunicaciones. No sé si creo que a vos también te pasará con un montón de los colegas con los que trabajas a través de mentorías y tus programas. Nos cuesta un montón a los profesionales de las ciencias blandas mostrar en datos lo que hacemos, ¿no? Generar estos indicadores, los famosos indicadores para decir, bueno, ¿y cómo sabemos si estamos o no haciendo bien las cosas? Sí, tal cual. Yo creo que hay mucho de aprendido. Viste que dicen, ¿no? Las palabras crean realidades. Y nosotros, sobre todo los que venimos de los mundos más soft, de recursos humanos, de comunicación, ¿no? De las ciencias más blandas, tenemos un poco aprendido esto de que somos malos con los números y que las matemáticas no son lo nuestro. Y la verdad es que eso también me parece que nos fue alejando cada vez más de ese mundo y la agarramos con un poco de pánico, no sé, como lo miramos con mucha distancia. Y hablar de datos en nuestras disciplinas no es tan difícil, no necesitamos ser físico, ¿no? Digamos, no necesitamos ser matemáticos, no necesitamos saber de data. Y es un poco lo que yo quiero transmitir cuando hablo de expandir la cultura del dato. Yo soy comunicadora, entonces en comunicación interna sobre todo, tengo como esa misión de amigarlos, pero también voy explorando y viendo que esto aplica a todas las disciplinas, no solamente a comunicación interna, sino también a cultura, a clima, ¿no? A espacios de aprendizaje, a todo lo que involucra las áreas soft de recursos humanos. Y creo que estamos en ese camino de empezar primero a sacar esos mitos, a amigarnos con que no es tan difícil y que se puede, y que todo se puede medir, que hay que encontrarle la vuelta y la creatividad, pero que todo se puede medir. Hace poquito yo tomé uno de los programas de Susana que se llama Mostrar tus resultados y me hizo pensar mucho ese programa porque muchas veces no queremos mostrar lo que hacemos. Primero, ¿por qué pasa si ante el error los resultados no salen como esperamos, ¿no? Hay como una cultura de no mostrar lo que no está bien, ¿no? Y por otro lado, al menos en lo que es las áreas de recursos humanos, aparece esto de que esta creencia que es difícil volver tangible lo intangible, ¿no? En una ciencia Es, dura, algo blando. exacto, esa es parte de los mitos, ¿no? También de que no es posible, que es absolutamente intangible. Y la verdad es que se puede tangibilizar mucho. Hay otras cosas que por ahí requieren más creatividad, digamos, no todo es tan sencillo. Por ejemplo, en el mundo de esto de la comunicación, cuando vos decís, bueno, tengo una herramienta digital ¿no? Que me traquea los clics, bueno, eso es como más fácil tener el número. Ahora, cuando tengo que ver cómo medir un cambio de comportamiento, o cómo avanza una transformación cultural, o cómo evoluciona un proceso de coaching, ¿no? Empezamos a ponernos un poquito más incómodos, pero también se van descreando estrategias para eso, ¿no? Y otro de los mitos es, o sea, hay muchos, ¿no? No tener herramientas, no tener herramientas digitales. También hay mucho mito de que como soy una empresa chica, ¿no? En las pymes, por ejemplo, dice, bueno, pero acá no estamos profesionalizados, nadie piensa en el mundo de los datos, entonces, ¿para qué? Ya vamos con el concepto de lo que le vamos a llevar no va a servir y que no lo va a comprar nadie. Entonces ahí es donde también decimos, bueno, ok, por un lado, tener el dato, porque si no tenés el dato, vas a seguir siempre en el mundo de las palabras y de las creencias y de las opiniones, ¿no? Vamos a estar todo el tiempo defendiendo lo que hacemos desde me parece o no me parece, y nada más. Y por otro lado, una vez que tenés el dato, es cómo lo contás para ir ganando ese poder de influencia, para que el dato te ayude a convencer, a persuadir, pero también necesitas como esas habilidades de salir a mostrarlo, ¿no? De salir a contarlo. Ahora, imaginemos que alguien, bueno, está escuchando este podcast y dice, ok, estoy entendiendo que es importante mostrar mis resultados, pero no sé qué medir, por dónde empezar, cómo se hace. ¿Qué, qué orientación le darías a esta persona? Es decir, ¿qué empiezo a medir? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué medir? ¿Cómo medirlo?
Mira, hay dos formas, ¿no? Hay un camino corto y un camino largo. El camino largo es, en cierta forma, la metodología que yo, en cierta forma es largo, entre comillas, es como, son 5 pasos nada más, pero es como, bueno, desde que yo empiezo a diseñar, ¿no? Me voy a proponer algo nuevo y voy a diseñar una medición, ¿no? Entonces ahí te digo, bueno, ¿por dónde empezar? Empezar por acá, seguir. A esta altura del año, cuando ya todos queremos mostrar resultados, como que a veces dice, bueno, no puedo empezar desde el principio, tengo que usar lo que hay. Y entonces también ahí digo el camino corto. El camino corto es usar lo que tenemos. Si ya tenemos una herramienta que nos da algún dato, aunque sea imperfecta, aunque no sea esa que apretamos un botón y nos da todos los datos, usar lo que tenemos. O sea, ¿qué hicimos? Hicimos una medición de clima, tomamos alguna encuesta, hicimos algunos relevamientos en el territorio, tuvimos conversaciones con algún líder. Bueno, es como a esta altura del partido donde ya tenemos que salir a mostrar y estamos tarde para empezar a hacer algo de cero, usemos lo que tenemos. Y ahí un poco es empezar a identificar, ahí yo trabajo mucho uno a uno porque no todas las personas tienen lo mismo y tienen las mismas realidades, entonces yo los ayudo a identificar eso, a ver qué tenés. Y lo que me termina pasando es que mucha gente se sorprende de la cantidad de datos que tiene y que no sabía, ¿no? De reputación de su empresa en plataformas digitales, de lo que hacen los empleados en LinkedIn, de esto, las conversaciones que tiene que por ahí no sistematiza, ¿no? Entonces, como te decía, es usar lo que tenemos. Lo ideal sería, y ahí yo a toda persona que esté pensando ya en su 2024 y que quiera decir, bueno, me arranco el nuevo año ya con midiendo, es que piense en chiquitito, que no quiera medir todo de una vez, que empiece por lo que más le duele, por lo que más necesita demostrar que funciona y que se haga la pregunta de por qué quiere demostrar eso, ¿no? O para qué. Que se haga buenas preguntas al inicio. Muchas veces también pasa que hay gente que sabe que necesita datos porque está de moda o porque sabe que necesita datos, pero cuando escarbamos un poquito más, tampoco sabe muy bien para qué los necesita o qué va a lograr con eso, ¿no? Entonces es como empezar a hacernos muchas preguntas desde el inicio. ¿Y a quién se lo vas a mostrar? ¿Y para qué lo vas a necesitar? ¿Qué esperas lograr con esto? Eh, Así que ese es más o menos el camino que propongo. Y lo importante también, uno a veces no lo logra dimensionar, es que los tomadores de decisiones en las empresas, jefes, líderes, CEOs, toman líderes basados en datos, toman decisiones basadas en datos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en recursos humanos y no puedo decir, más allá de mi subjetividad, que estamos mejor, ¿mejor cuánto? ¿Mejor respecto de qué? ¿No? Supongamos, la gente está más motivada. ¿Y por qué está más motivada? ¿O por qué está más desmotivada? ¿Dónde está el indicador? Se hizo un plan de acción, ok. ¿Y cómo medimos que ese plan de acción funciona o no funciona? Entonces digo, Exacto. en el ámbito de selección está bueno generar indicadores, en el ámbito de las capacitaciones está bueno generar indicadores, como decías, el desafío de, por ejemplo, medir un desarrollo de carrera, un coaching, un desarrollo de alguna habilidad en particular también, pero entendiendo esto, ¿no? ¿Qué quiero medir y para qué lo quiero medir? Exacto. ¿Y qué quiero defender o qué quiero demostrar? Ahí vos dijiste algo muy clave, ¿no? Es cuando los decisores hablan el lenguaje de los datos y quieren ver datos o quieren ver números. Generalmente pasa que los dueños de las compañías o los CEOs tienen formaciones duras, ¿no? Tal vez son ingenieros, son eh, Contadores. contadores, son financieros. Bueno, esa gente habla el lenguaje de número y tenemos que hablar el mismo lenguaje que ellos porque además, por los sesgos también, ¿no? Suele pensar que las ciencias blandas no tienen tanto prestigio, por decirlo de alguna manera, o tanto fundamento. Entonces, que nosotros empecemos a poner datos sobre las mesas alcanza. También nos puede pasar lo contrario, nos puede pasar que sean personas muy autodidactas, muy emprendedoras y muy visionarios, pero que no estén acostumbrados a tomar decisiones basadas en datos. Y eso también es clave, leer quién es nuestro interlocutor, porque si la otra persona, que es quien decide, no está acostumbrada a tomar decisiones en datos, sino en su propia intuición, también es muy difícil tener una discusión o un debate sobre lo que funciona y no funciona en base a la intuición, ¿no? Entonces, también los ayudamos a que mostrando datos ellos empiecen a ver, bueno, ¿por qué no les cierra lo que les estamos contando? Si el dato que le estamos mostrando, ¿no? Esclarece,
Y también en cierta forma los ayudamos a ellos a repensar y a que nos hagan preguntas y incorporamos un lenguaje, ¿no? Unificado en la organización, un poquito más basado en evidencia, digo yo, ¿no? Porque a veces también el dato suena medio raro, pero es evidencia, contrastemos, ¿no? Probemos y veamos cómo funciona. Porque la interpretación de los datos también es otro capítulo, ¿no? Es, ok, yo tengo los datos y cómo los interpreto. Y a veces en la interpretación nos podemos equivocar. Entonces, la idea es que empecemos a probar juntos las estrategias que funcionan. Pero bueno, eso es como niveles, ¿no? Digamos, a medida que vamos evolucionando en este camino de las mediciones, nos encontramos con nuevos desafíos. Yo, eh, en principio, abogo mucho para esto, para que empecemos a entender el valor de los datos y empecemos a tener otras herramientas para defender y demostrar el valor de lo que hacemos. Y también a generar registro, porque a veces empieza enero, empezaste a trabajar en el día a día y para esta altura, que ahora que estamos grabando es octubre, te olvidaste lo que pasó en enero específicamente. Y entonces empezar a registrar al menos como mínimo tener una minuta, un lugar donde vas bajando el recorrido de lo que estás haciendo en el día a día. Y todo eso después poder recolectarlo para empezar a mostrar datos, resultados. Ahora, primer paso, empezar a recolectar información para mostrar resultados. Pero una vez que yo tengo los resultados, tengo que aprender a contarlos, ¿no? Porque yo te puedo mostrar, mira, el número este es 100. ¿Y qué significa 100? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Qué decisión tomo en torno a un número duro? Entonces, Es- háblanos de esto, del arte de contar la información. Bien. Y ahí es donde la gente que tenemos habilidades blandas podemos brillar más, digo, donde podemos desplegar más nuestro potencial. El camino difícil para nosotros es como, bueno, elegir el dato y hacernos de toda esta información y demás. Pero una vez que ya los tenemos, ¿qué nos pasa? Hacemos un gran trabajo en buscar la información, hacemos un gran trabajo en ordenarla, en armar informes tremendos, ¿no? Contundentes, de 50 páginas. Y al momento lo mandamos, ¿no? Lo mandamos por mail y ya está. Y murió ahí el trabajo. Después no nos encargamos como de sacarle el brillo, de lucirlos, de poder hacerlos expandir en la empresa y de poder ayudar a que esos datos como esto generen sentido y generen decisiones. Y las personas, no solamente es como una opción es esta, ¿no? Lo mandé por mail y no hice nada más. Y la otra opción es los conté rápido por miedo a que me hagan preguntas, porque siento que no soy bueno comunicando, por mil razones diferentes. Y lo que terminan haciendo las personas es relatando o recitando ese mismo informe, ¿no? Lo leen en una presentación. Entonces, ¿qué termina pasando? La gente se aburre, se desconecta, empieza a mirar el celular, se fueron de la reunión en la que estaban. Y desperdiciamos una enorme oportunidad de poder hacer de esos datos un impacto comunicacional. Y ahí es donde yo, digamos, me pongo con la lupita y digo, bueno, acá tenemos una oportunidad, ¿no? Acá tenemos una oportunidad de nosotros como profesionales hacer un poquito más de justicia a esos datos, contándolos de la mejor manera. ¿Qué significa contándolos de la mejor manera? Primero es no leyéndolos, no relatándolos. Lo otro es, bueno, agregándole todo eso que no nos entró en el informe. ¿Sí? Yo soy partidaria de los informes cortos, de los informes breves, sobre todo cuando hablamos con decisores que tienen poco tiempo y que por ahí tenemos media hora para convencerlos de algo. Entonces, los datos que elijamos tienen que ser súper precisos y atinados a nuestro objetivo. De hacer de tres cuadros uno solo, ¿no? poder tener esa capacidad. Y después, al momento de contarlo, darle esa tridimensión, ¿no? Contar qué es lo que nos quedó afuera, contar qué es lo que nos pasó cuando construimos el dato. Hablar de las personas o de las situaciones que hay detrás del dato. Por ejemplo, las encuestas de clima. Las encuestas de clima terminan condensando o traduciendo en un cuadro el humor de nuestra gente, ¿no? Y por ahí vos terminás diciendo, mira, el 60% de los colaboradores dice que está satisfecho de trabajar acá. ¿Y eso qué significa?
¿cómo represento a ese otro 40 que está disconforme? Significa que 4 cada 10 personas están de mal humor, están enojados, están dando lo peor de sí, están, ¿no? Es como incluso hasta contagiando el rumor. Significa que 4 de 10 personas en una sala, 4 están en otro lado cuando suceden las cosas, ¿no? Están pensando mal de la empresa. Entonces, cuando empezamos a humanizar y a personificar los datos, con esto que no se ve, cobran otra relevancia y te escuchan distinto. Pensaba en varias cuestiones que venías diciendo, ¿no? Me gusta mucho esto de hacer brillar el trabajo, porque si algo que tiene el arte de brillar es sacar a la luz, ¿no? Para que algo brille tiene que tener una luz que lo ilumine. Sacar a la luz aquello que estás haciendo durante el año, con clientes, para tu jefe, tu trabajo en sí mismo, ¿no? Y por otro lado, vos hablabas de sacarle lustre. Y viste que el ejercicio de lustrar algo implica pasar muchas veces por el mismo lugar, ¿no? Supongamos ilustrar un zapato, necesitamos pasar muchas veces por el mismo lugar el lustre. Con lo cual esto es el arte de repetir y mejorarlo, eso que estamos mostrando. Y pensaba en esto, ¿no? Hoy estamos con esta crisis de atención. Las Mm, redes sociales nos muestran que scrolleamos la información, no la sí, leemos. Entonces los informes largos, aburridos, que no captan la atención. Hoy hay un arte en tener que contar esa información. Y pensaba también en que uno presta atención cuando uno conecta con el otro, tal cual. ¿no? Y un dato en sí mismo no conecta, pero sí conecta si lo sabes contar. Entonces, Exacto. ¿qué se requiere para poder contarlo? ¿Cuáles son esas dos herramientas que vos decís son necesarias que un profesional aprenda para poder hacer brillar su trabajo? Qué difícil me lo pusiste porque, porque yo creo que hay personas que les salen cosas naturalmente que para otros son muy difíciles. Por eso dijiste también una buena palabra que es el arte, ¿no? El arte, ¿cómo le enseñás? ¿Cómo enseñás al pintor, ¿no? Pero sí creo que hay algunas técnicas, algunos métodos, algunas claves, como el pasito a pasito, ¿no? Después uno a medida que va ejercitando, como bien dijiste vos, a medida que los vas haciendo una y otra vez, vas pudiendo perfeccionar eso y decir, bueno, listo, esto yo ya lo gané, esto yo ya lo sé hacer, ahora puedo hacer otra cosa. Me parece importante hablar de la cuestión del aprendizaje y del animarnos a hacer cosas, ¿no? También a veces nosotros nos sesgamos porque decimos, no, yo ya lo hice esto y no funcionó, pero es parte de lo que vos dijiste, hacerlo una y otra vez y decir, bueno, lo hice, pero no lo hice de la mejor manera. Este año tengo la nueva encuesta de clima y tengo la nueva oportunidad de mostrarlo y de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué creo que tiene que tener una buena historia? ¿Qué creo que tiene que tener lo que nosotros vamos a contar? No digo la persona, digo la historia, ¿sí? Es como cualquiera de nosotros puede contar historias. Eh, no importa si la persona es buena o mala, sino es como, bueno, sigo estos pasitos y me animo un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué creo que tiene que tener? Tiene que tener emoción, ¿no? Tiene que tener emoción. Lo cual vos decís, dato de emoción, no entiendo qué es lo que me decís, pero tiene que contar qué pasa, qué significa ese dato, qué nos viene a decir, qué está oculto en ese dato. Y ahí te digo, por ejemplo, cuando hablamos de datos de personas, tenemos la historia de las personas, ¿no? Humanizar y contar cómo se siente esa persona, ponerle un personaje, ponerle a alguien que encarne eso. Y ese personaje puede ser, ya sea de quienes estamos hablando, por ejemplo, en la encuesta de clima de los colaboradores, o podemos ser nosotros mismos como profesionales, ¿no? Entonces ahí yo digo, bueno, yo, ¿qué fui a buscar en esta investigación, ¿no? O en esta encuesta, o tenía este desafío, y qué fui a buscar, a qué fui a resolver, y con qué me encontré, y qué me pasó a mí, ¿no? Entonces yo como profesional quiero decir, mira, la verdad, teníamos que resolver este desafío de implementar una nueva herramienta de comunicación. Y fui, le golpeé la puerta al de compras, golpeé la puerta al de sistemas, y me dijeron que sí. Y después al final me di cuenta que no era la mejor versión y tuve que volver a pedirle al de compras que me cotice otra cosa. Y en definitiva uno los va metiendo en lo que a mí me pasó para poder llegar a este resultado. Y cuando muestro cómo es el producto final, ya le tienen cariño, ¿no? Es por todo lo que yo pasé. Entonces digo, las historias tienen esto, tiene un personaje que va transitando desafíos y estos pueden ser de quienes nosotros estamos hablando o de nosotros mismos como profesionales.
Ahora, en noviembre y en diciembre se viene una formación express para todos los que nos están escuchando para poder hacer brillar su trabajo. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de justamente darles las claves y las pistas para que hagan todo eso en esta instancia del año donde ya no podemos empezar de cero, ¿sí? Es justamente dos formaciones rápidas porque no hay agendas en este momento, o sea, nuestra agenda está a tope. Entonces hacemos una formación rápida para que cualquiera lo pueda aprovechar y no les insuma demasiado tiempo. Y además después van a quedar grabadas y van a tener guías para poder seguir trabajándolo después. Y tiene dos sesiones, tiene dos partes. La primera es en la que decimos, bueno, ¿qué voy a mostrar? Qué es el informe? Esto que decíamos, este informe ejecutivo de una sola página, que sea sencillo, que sea fácil de leer y lo vamos a aprender a armar, cómo estructurarlo, ¿sí? ¿Qué va primero, qué va después, qué selecciono, qué no es importante poner, técnicas de visualización, ¿no? Es desde los colores, desde el aire, nada, desde el diseño, y para eso incluso vamos a hacerlo con una herramienta gratuita, les voy a enseñar a hacerlos en una herramienta gratuita como Canva, para que no tengamos excusas, ¿no? De no tengo diseñador, a mí no me queda lindo, yo no lo sé hacer, ¿no? Nada, es una herramienta gratuita, hiper potente para hacer esto de manera profesional, sin saber demasiado, que también les vamos a regalar las plantillas para que las reutilicen. Y la segunda sesión vamos a hablar sobre todo de esto, cómo contarlo, cómo, que ya tengo mi informe preparado, cómo lo salgo a contar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Además de lo que dijimos de los personajes, de qué me está hablando esta chica, bueno, lo vamos a explicar todo ahí, de qué tipo de emociones podemos tocar, ¿no? Y vamos a dar ejemplos. Sobre todo a mí me gusta hablarlo mucho con ejemplos que podamos ver ahí tangibilizados, ejemplos de empresa, ¿sí? No ejemplos de otra cosa, porque a veces es muy difícil, como te decía yo, ¿cómo hablamos de emociones en el mundo, no sé, financiero, ¿no? Que estamos hablando de algo súper, súper frío. Bueno, hay ejemplos, vamos a mirar ejemplos y antiejemplos, ¿no? Cosas que no son recomendables hacer. Así que en definitiva es una formación express que se llevan una gran caja de herramientas para iniciar este camino. Obviamente como es una formación rápida, seguramente los deje con ganas de más y eso me encanta, porque si puedo ir prendiendo lucecitas en otros profesionales y que sigan explorando este camino, yo también me quedo muy feliz. Los antiejemplos son lo más porque te permite entender qué no hacer, ¿no? Conecta con lo que vos estás haciendo y decís, claro, esto es re aburrido, esto no convoca a nadie, esto no lo leo ni yo dos veces, pero sin embargo cuando aprendemos a mostrarlo y contarlo es donde podemos también obtener ascensos, un presupuesto, mostrar a mi cliente los resultados de mi trabajo. ¿A quiénes está dirigido esta formación express de 2 días? Bien, eso es una muy buena pregunta, porque a mí me siguen muchas personas colegas míos, ¿no? Que son de comunicación. Entonces me dicen, ¿esto es solo para comunicadores? No, no, para nada. Esto está pensado para profesionales de recursos humanos, profesionales que no son de recursos humanos y que tienen datos y que los quieren contar y que no tienen habilidades para contarlo. Por ejemplo, de auditoría, gente de contabilidad, gente de finanzas, ingenieros, gente que está muy familiarizada con el dato, pero que los que le falta es ese plus de, bueno, ¿cómo los muestro más amigable, que no sea una tabla de Excel, ¿no? Y cómo lo cuento para generar un impacto mejor o positivo respecto del que vengo teniendo. Me gusta cuando se postula gente que ya probó distintas formas y no le salió, ¿no? Pero es para todas las personas, incluso aquel que lo quiera hacer por primera vez. ¿Y cuáles son las fechas? ¿Cuándo Tenemos dos empieza? ediciones. Tenemos dos ediciones porque sé justamente como estamos en una época difícil, que aquel que no puede sumarse ahora en noviembre tiene la oportunidad de hacerlo en diciembre. Así que tenemos noviembre y diciembre, perdón, noviembre es el viernes 3 y el sábado 4, viernes 3 por la tarde, sábado 4 de la mañana. Y en diciembre tenemos el 12, el martes 12 y el jueves 14 por la tarde. Hacemos ahí un variadito de fechas y de horarios para que evalúen la mejor opción. ¿Y cómo te contacta? Digo, yo quiero aprender a mostrar mis resultados, a contarlo. ¿Cómo hago para brillar con mi trabajo? Mira,
dos redes sociales que tengo más el WhatsApp son las dos que estoy siempre conectada. No hay nada más feo, ¿no? Que te pongan un medio de contacto y que después no te conteste nadie. Así que estoy en Instagram, en @rueda de auxilio, y en LinkedIn como Susana Casal, o también como Rueda de Auxilio, o en WhatsApp, que bueno, no me van a encontrar en las redes, así tienen que contactarte a vos, Vero. Bueno, yo no suelo hacer muchas recomendaciones, pero esta sí te la voy a recomendar. Vos estás escuchando, súmate, aprende a mostrar tus resultados. El primer valor empieza por casa. No podemos pretender que el otro valore lo que estamos haciendo y el aporte en nuestra organización si primero nosotros no solo no lo valoramos, sino que además no lo mostramos. Así que súmate y muchas gracias, Su, por haber hecho este episodio conmigo tan lindo. Gracias, Vero, a vos.